Bueno, hemos escuchado al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, Ignasi Guardans. No, yo en la línea crítica. Es decir, primero porque me parece una cosa bastante improvisada. Para modificar la política de inmigración en este momento no lo puede hacer el ministro Corbacho en rueda de prensa detrás de una tribuna. Es decir, si algo se había conseguido aquí es intentar un cierto consenso que está institucionalizado incluso, y por tanto ya hemos visto ahí a UGT. Me parece precipitado de entrada una propuesta. Y en segundo lugar, efectivamente, el mensaje de mezclar paro con inmigración me parece un pésimo mensaje, porque no es verdad, y especialmente no es verdad en muchísimos sectores donde hay muchos españoles que están en paro y que no están accediendo ni querrán acceder a puestos de trabajo que ocurre en la inmigración. Por tanto, lanzar el mensaje de que se va a suprimir la migración en origen, la contratación en origen, perdón, no tiene sentido. Otra cosa es que de forma consensuada, pues veamos efectivamente si en determinados sectores es necesario o no que siga habiendo inmigración en las cantidades en las que la hay, y en otras a lo mejor hay que incrementarla. Pero esa especie de mensaje indiscriminado tiene un punto demagógico y un punto de daño, o sea, creo que causa un daño incluso a la propia convivencia. Elena. Bueno, esta es la típica situación en la que realmente lo que se está diciendo que se ha dicho no se ha dicho en absoluto, ¿no? Es curioso, pero estas cosas en la comunicación política suceden a veces. El ministro claramente salva de la exposición que él hace, de la propuesta que él hace, aquellos contratos que tienen que ver con convenios internacionales suscritos, son muchos de los temporeros, y el trabajo especializado, es decir, aquel que no pueda ser cubierto por el mercado laboral español. Ahora, cuando hablamos de desempleados en España, no estamos hablando solo de desempleados españoles. Es decir, si la inmigración está relacionada con el mercado laboral, está vinculada al mercado laboral, el mercado laboral no siempre se comporta de la misma manera. En este momento tenemos un mercado laboral que está produciendo desempleo, y ese desempleo que produce no es solo de ciudadanos españoles, también es de personas inmigrantes que pudieran ser recolocadas en algunos de los ámbitos profesionales para los que contratábamos personas en origen. Al mercado laboral, no bueno, tienes que lanzar ese mensaje. O sea, el ministro lo que dice es: hoy tenemos un mercado laboral distinto. La contratación en origen en España y en todos los países de la Unión Europea, pactada con empresarios y sindicatos, desde luego, responde a las necesidades del mercado laboral, y decir lo contrario es una hipocresía. Si el mercado laboral admite más gente, la contratación en origen es mayor, y si el mercado laboral se restringe, la contratación en origen es menor, en España, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña y en todos los países. Me dejas un segundo. Sí. El empresario que necesite trabajadores y que los encuentre en España no irá a la contratación en origen. Por lo tanto, no es necesario que el gobierno diga que no va a haber contratación en origen. Si hay trabajadores en España que pueden cubrir esas plazas, pues por razones de mercado, y no porque lo diga el ministro Corbacho, habrá menos contratación en origen. No, pero el ministro Corbacho lo único que hace es atender a cómo se está comportando el mercado laboral en este momento. Déjame hablar a Luis. Yo no creo que sea un debate exclusivamente, desgraciadamente, de política laboral. Yo creo que es un debate de carácter electoral. Es decir, los inmigrantes no votan, es así de duro. Cuando tú hablabas antes de los mensajes políticos equívocos, es verdad que a veces se producen, pero también es verdad que a veces se fomentan, porque acabamos de escuchar al ministro Alonso, al exministro Alonso, ahora portavoz del Partido Socialista, decir cómo las prioridades del gobierno es primero atender el trabajo de los españoles, después el trabajo de los inmigrantes. Eso no es yo creo que es una barbaridad. Pero eso es un mensaje. No, yo creo que ese mensaje así dicho, o sea, él yo creo que se está refiriendo al mercado laboral español, es decir, al desempleo español que se produce en España, no a que el ciudadano sea español o sea extranjero. Es decir, primero vamos a ver cuáles son las necesidades de los desempleados y desempleadas que están ya en España, de los cuales muchísimos son inmigrantes. Por cierto, que han contraído muchos compromisos económicos en este país a los que tienen que hacer frente, y me refiero a inmigrantes que han contratado hipotecas, etc. Si ese debate podemos estar de acuerdo. Y yo creo que a eso es a lo que nos referimos todo, porque eso es de cajón de madera de pino. Es decir, la gente que está en España desempleada tiene que tener primero la opción de trabajar, y solo cuando el mercado laboral, como dice Ignasi, requiera de otro tipo de trabajadores, entonces se acude a la contratación. Lo que hay que hacer es que el mercado laboral funcione bien, y que por tanto, para eso tiene que ajustarse las declaraciones del ministro de Trabajo, de los empresarios y de los sindicatos, porque yo desde luego lo que comparto. Sobre el fondo del asunto, ¿cuál es tu posición, Luis, sobre el que se limite esa contratación? O se reduzca. La posición que yo defiendo es una posición muy cercana, vamos, por no decir coincidente, con la que ha defendido siempre el Partido Popular, que no ha sido... Es decir, el problema es cuando uno tiene que adaptar el discurso a la coyuntura. Es decir, entonces, ¿qué es lo que le pasa al Partido Socialista? Que el Partido Socialista hacía un discurso cómodo
en un momento de bonanza económica y por lo tanto de una situación de crecimiento del empleo, y al mismo tiempo incómodo en los momentos de las vacas flacas, y ahora es cuando tiene que recomponerlo. Pero vamos a ver, Luis, pero es que el discurso es el discurso de la inmigración ordenada, ¿de acuerdo? De la inmigración legal y del trabajo con los países de origen. Ese es el discurso. Lo que pasa que el mercado laboral no siempre se comporta igual, y en función de cómo se comporta el mercado laboral, tú tienes la capacidad de abrir o de no abrir. Es así de sencillo, y además es que eso lo entiende todo el mundo. Es absolutamente razonable. ¿Que hay más empleo? Acudimos a más contratación fuera. ¿Que hay menos empleo? Pues acudimos menos. Pero es que eso es totalmente razonable. Tú me reconocerás que hacer el discurso, además con ese tono, de decir, a partir de ahora, contratación en origen alcanzará el nivel cero. Ella es una forma de una contundencia. No, pero es que es el ministro. Bueno, pero a ver, la manera en la que el ministro lo cuenta o no es de lo que estamos hablando ahora mismo. Sí que estamos, perdóname, es el ministro. De lo que hablamos es de, hombre, ser honestos y decir de verdad que en todos los países del mundo el mercado laboral incorpora más o menos gente en función del volumen de empleo que haya en ese país. El mercado, no los ministros desde un despacho dando instrucciones de que pero puestos a decir la verdad, digamos toda la verdad, y desgraciadamente, y lo digo de verdad, sin falsos condolencias, es que el Partido Socialista se ha encontrado con una evolución del paro infinitamente peor de la que esperaba. Podemos rescatar debates aquí mismo entre nosotros diciendo, creo que el gobierno se está equivocando a la hora de diagnosticar lo que se nos viene encima. Entonces es cuando tú salías, acuérdate, en momentos tan guerreros diciendo que aquello era catastrofismo y que para nada y que crisis de qué, etcétera, etcétera, y entonces se encuentra ahora en la obligación de hacer frente a un escenario que no había previsto, no lo había previsto. Pero esto siempre ha estado previsto, es decir, siempre está previsto, porque por eso la contratación en origen se decide anualmente. Porque es que es así, se decide anualmente en función de cómo esté el mercado. Ahora, tú dices, con respecto a las previsiones, oye, equivocarnos o no acertar en las previsiones, no acertamos nadie. Elena, pero digamos toda la verdad, es decir... Ahora, hay que gestionar hay que mandar un mensaje a todo, porque además es que es humanamente comprensible. Es humanamente comprensible que de repente los ciudadanos españoles digan, estamos en una tasa de desempleo brutal, las perspectivas son muy graves, y a ver si nos vamos a encontrar con la situación de que los españoles perdemos nuestro empleo mientras los inmigrantes lo mantienen. Claro. Y ese temor, esa prevención, está provocando una situación, digamos, de defensa preventiva, por utilizar... No, pero ahí sí estás mezclando cosas, ahí estás mezclando cosas que no... ¿Pero por qué? ¿Por qué te parece peligrosísimo? ¿Es peligrosísimo? ¿Por qué? Porque es entrar a fondo en la cuestión. No. Bueno, me parece peligrosísimo, y creo que tiene una responsabilidad grave el ministro, de prudentemente, o sea, por imprudencia o con conciencia, llevar el discurso a esa situación. Hay unos españoles que están perdiendo trabajo, hay unos inmigrantes que se lo pueden quitar, luego paremos a los inmigrantes que quiten el puesto de trabajo a los españoles. Ese es el discurso fácil, ese es el discurso que lleva a la ruptura de la convivencia en muchos sitios donde haya unos niveles de desempleo superiores, y es un discurso donde un ministro no debería ni entrar ni permitir que se entre. Y el tipo de discurso que ha hecho Corbacho lleva hacia ahí. Déjala ir ahora, sí, Elena. Yo no creo que Corbacho haya entrado en ese discurso. A eso me refiero cuando digo que a veces la comunicación política produce monstruos que nadie pretende, y es seguramente porque el Partido Popular lo aprovecha, pero lo que Corbacho dice es: con estos datos de desempleo, nuestra oferta de trabajo hacia afuera va a ser menor, aunque vamos a mantener nuestros compromisos internacionales y aquellos trabajos especializados para los que no encontremos gente aquí. Eso es lo que dice Corbacho, y se refiere al desempleo en su conjunto, no a desempleados españoles o a desempleados extranjeros. ¿Y no crees un tema que yo comentaba antes, que esto se podría haber hecho hablando antes con los grupos políticos, y todos esos problemas de comunicación que tú planteas y que reconoces tú misma serían distintos si hubiera hablado con UGT, si hubiera hablado con comisiones, si hubiera hablado con los grupos políticos, en lugar de lanzarse en tromba? Bueno, pero no estaríamos ahí. El tromba. Yo me imagino que en una comparecencia en la que está hablando en general de política de empleo, porque salía de una reunión con empresarios y sindicatos, lo que dice es que en el caso de la contratación en origen, pues se verá reducida porque el nivel de desempleo en España es mayor. Elena, sabemos, eso lo entiende todo el mundo. Pero si en política sabemos que las cosas no son como son, sino como parecen. Claro. Y cuando uno hace una declaración... O como algunos quieren hacerlas parecer. Pero al final... Uno es responsable de lo que pero yo estoy segura que lo que yo estoy explicando aquí, la mayor parte de la gente lo entiende. Y también la gente entiende que hay un cierto aprovechamiento. Y la gente sabe que cuando un político hace una declaración, previamente ha calculado qué declaración va a hacer, qué impacto es el que puede producir y qué debate es el que puede abrir, salvo que sea de una ingenuidad supina, que no me parece el caso de Corbacho. Por lo tanto, yo creo que aquí hay algo
que va directamente a la cuestión. A Ignasi le parecerá peligroso entrar en ese debate, pero es que yo creo que lo que el ministro hace es abrir ese debate. Yo un debate sobre cuál es la situación del empleo en España y la relación entre empleo y migración, como ningún debate, no me da miedo. Lo que me da miedo es que ese debate se plantee en rueda de prensa, sin las fuerzas políticas, sin medir efectivamente las consecuencias de ese mensaje si no se canaliza bien. Es obvio que puede haber en el mercado laboral una cantidad de desempleados que no son españoles, que son inmigrantes que se han quedado sin trabajo. Todo eso, yo no vivo en un mundo distinto del que vivís vosotros, pero lo que digo es que ese mensaje hay que tener mucho cuidado porque afecta a la convivencia directamente. No rehuyo el debate, pero no se gestiona así. Bien, ¿cómo va a condicionar la crisis el curso político? ¿Qué tipo de posición nos vamos a encontrar? ¿Qué tipo de acción de gobierno? A ver, vas a contestar no, empieza tú y luego cerramos. Dime cuál es. Estamos como en el Congreso, estamos como en el Congreso. Empieza el de Valenciano. Yo creo que la acción de gobierno se va a centrar en gestionar la crisis, en atender a la crisis y fundamentalmente a lo que hace al desempleo, ¿no? Es decir, que lo prioritario en este momento es atender a los problemas que genera el desempleo y a cómo establecer una estrategia que vaya recolocando al mayor número posible de personas desempleadas. Y por eso se está hablando ya de la contratación en origen, ¿no? Porque la prioridad en este momento es atender al desempleado. Luego puedes pedirme réplica, cuando ellos Hombre, hablen. claro, por supuesto. ¿Qué va a hacer CIU? Es una de las incógnitas de la temporada. ¿Cuál va a ser la posición de convergencia, por ejemplo, de cara a los presupuestos que están a la vuelta de la esquina? Bueno, yo creo que hay que separar los temas. En este tema y en general, en lo que sea cómo afrontar la crisis, pues CIU va a actuar con toda responsabilidad esperando medidas reales. Por ejemplo, está diciendo Elena y dice el gobierno que hay un problema en el mercado de trabajo, pues vamos a reformar el mercado de trabajo. Y cualquier propuesta seria que vaya más allá de una rueda de prensa de reforma del mercado laboral, pues habrá que estudiarla y quizá en su momento apoyarla. Y otras medidas estructurales que hasta este momento no ha habido. Que tienen que estar recogidas en los presupuestos, en cualquier caso. No, las reformas laborales no tienen que ir directamente. Las medidas que lleven parejas. En presupuestos nosotros hemos dicho y mantenemos que está directísimamente vinculado al sistema de financiación. Es absurdo pretender separar el debate de la financiación, que es para nosotros en este momento uno de los debates esenciales, porque tiene que ver también con las propias prestaciones sociales. El debate de la financiación tiene que ver con la capacidad de Cataluña de dar servicios sociales al millón de población que no tenía cuando se calculó el sistema anterior. Luego es una misma cosa, no se puede hablar de prestaciones sociales que tiene que dar la Generalitat de Cataluña si no se le dan medios para hacer esas prestaciones. Luego no tiene razón el gobierno cuando pretende decir el debate social va por un lado, el debate autonómico va por otro. No, son un mismo debate. Luis. Yo distinguiría lo que desde mi punto de vista el gobierno quiere que pase y lo que sin embargo creo honradamente que va a pasar, ¿no? Yo creo que al gobierno le gustaría que no se hablara demasiado de la crisis porque ese es un debate incómodo para un gobierno, sobre todo cuando la crisis está adquiriendo la dimensión que adquiere, y de ahí que los titulares más sabrosos que nos hemos llevado a la boca desde que hemos vuelto de vacaciones no hagan referencia a la crisis, porque ojalá estuviéramos hablando a propósito de un plan de medidas de choque contra la crisis propuesto por el gobierno para hacer un debate en profundidad. Nos fuimos de vacaciones sabiendo que Rajoy y el señor Zapatero se habían visto las caras y que habían llegado a un acuerdo en muchas cosas, menos en la manera de enfrentar la crisis económica, ¿no? Sabemos que hay la comparecencia del presidente miércoles y sabemos que hay una ley de aborto en el horno, sabemos que se puede hablar del mercado de trabajo porque tiene unas repercusiones electorales, sabemos que podemos poner en marcha garzonadas como la de volver a hacer el recuento de muertos en cada una de las, en todas las familias. Claro, son intentos de decir a ver si conseguimos desplazar la atención. Creo que va a fracasar por una razón, porque la crisis es un hecho transversal, o sea, no tiene ideología. Es decir, cuando una persona siente que su situación económica ha perdido fortaleza y que está amenazada por riesgos, ya le puedes hablar de lo que le hables, que ese es su problema real, y por lo tanto va a exigir al gobierno de turno que le saque cuanto antes de esa crisis, ¿no? Y a mí me parece que el gobierno se está equivocando, y añado, afortunadamente, porque como dure mucho este gobierno, la crisis puede ser insondable. Valenciano, sé breve, por favor. Ah, claro. Oye, yo he sido breve. Sí, es más fácil ser breve así, dando leña. Bueno, no, yo creo que, en fin, no es verdad que se está atendiendo a otras cuestiones sino a la crisis, es absolutamente falso. El presidente ha pedido comparecer el miércoles en las Cortes, como tú recordabas, Pepa. Lo que pasa es que en ningún sitio está dicho que ante una crisis económica haya que detener cualquier otro avance, y en este caso Luis se ha referido a muchos avances que tienen que ver con derechos civiles. Se puede trabajar para ir paliando la crisis y se puede seguir avanzando en derechos, porque no son dos cosas
incompatibles en absoluto. Por ejemplo, el gobierno anunciaba ayer una nueva ley del aborto, no una